¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@nucleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya kata salama etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente en esta cabina de Radio Núcleo 180 para poder transmitir su programa Con Paz en Armonía. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad porque sabemos que el día de hoy tendremos un súper programa. Tenemos invitado especial y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy peculiar, muy especial y creemos que todos vamos a ser grandemente bendecidos. Quiero darle primeramente las gracias a la gente que está en cabina, que nos ayuda con las transmisiones. Gracias chicos. Gracias a Edith y a Ceci, que son las personas que siempre estamos juntas en estas transmisiones. Bienvenidas también. Y quisiera darle una bienvenida muy especial al invitado que tenemos el día de hoy. Es nuestro pastor Mario Cancino Galván, que es pastor principal de Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva en Coacalco, y es apóstol de las iglesias de Grupo Vida Nueva en las diferentes partes de la República Mexicana, donde tenemos la bendición de haber abierto obra evangélica cristiana para la honra y gloria del Señor. Chicas, ¿cómo están? Cuéntenme. Hola, muy buenos días. Hola Edith, ¿cómo estamos? Hoy nos vemos tan juntas. Sí, ahora estamos muy cerca. Sí, sean bienvenidos, sean bienvenidas y no se vayan, compartan. Va a ser un programa espectacular. Hablar de pastor, hablar de pastores, no es cosa fácil. Es mucha responsabilidad. Entonces, quédate porque hay muchas cosas que tú no sabes y que hoy vas a decir, ¡oh, por Dios! Sí, les invitamos a que se queden con nosotros y a que sigan compartiendo su programa con todos aquellos que necesitan conocer y saber aún más cómo poder bendecir y ser agradecidos con sus pastores, con nuestros pastores, con aquellos que el Señor eligió para guiarnos en el camino, para cuando Él venga nos encuentre como Él ha deseado encontrarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenos días a todas, a todos. Y pues es un honor estar aquí con ustedes en el programa. Y pues aquí estoy, así es que disparen. Okay. Bien, quiero poner un poquito en antecedentes algunas cosas importantes
para que todos sepamos por qué estamos aquí el día de hoy. En algunos países de América Latina se celebra el mes del pastor, porque en realidad no es un día como tal, es un mes dedicado a celebrar, agradecer, consentir, darle relevancia a una de las personas que en nuestras vidas como cristianos desempeña una función muy elevada y muy importante. En algunos países de América Latina, el mes de agosto es el mes que se utiliza para celebrar a los pastores juntamente con el mes de la Biblia. En México también hay mucha variedad en cuanto a elegir fechas y demás. Por ejemplo, en México el mes de la Biblia es agosto, pero el mes de septiembre para muchas denominaciones evangélicas es el mes dedicado a los pastores. Y bueno, se junta con el mes patrio, que es el mes de la celebración en México de la independencia, y se utiliza también este mes para en algún momento del mes, algún domingo, algún día, dedicarlo de manera especial para celebrar la vida de los pastores. Hablar del ministerio pastoral es algo muy, muy importante. Hay muchas diferencias, si lo queremos mencionar así, entre los tipos de pastorado que existen en las diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Hay muchas diferencias en cuanto a cómo se eligen los pastores, cómo se levanta el ministerio pastoral en una congregación, etcétera. Pero hoy no vamos a hablar de esos temas que a veces son un poquito escabrosos, porque pues cada denominación o cada congregación cree, piensa y sostiene que la forma en la que levanta a los pastores en su movimiento o en su congregación, pues es la más correcta. Y no vamos a entrar en ese punto de tratar de corregir o de explicar. Básicamente, el motivo de nuestro programa es entrevistar a una persona que tiene muchos años en el ministerio pastoral. Y mira, el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, dice una recomendación para los pastores. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esa es una de las responsabilidades más básicas y más importantes de un pastor. Y bueno, dentro de lo que es la palabra de Dios, nos menciona dos aspectos de la obra pastoral de alguien que es llamado pastor dentro de la iglesia. La Biblia nos menciona dos cosas importantes: su servicio y su autoridad. ¿Por qué su servicio? Porque la Biblia habla de los pastores, se refiere a los pastores como siervos, es decir, como alguien que sirve. Se refiere también a los pastores como obreros y gente que está trabajando en la obra de Dios para algo. Es decir, el título de pastor no es un título de relevancia en cuanto a tener una posición por encima de todos los demás, una posición en donde pueda hacer y decir lo que quiera porque es el pastor. No, la Biblia utiliza estos calificativos para los pastores refiriéndose a su servicio como siervos, como obreros y como colaboradores. Y hablando del punto de la autoridad, Dios les concede a los pastores la autoridad que les hace falta para cumplir su obra. Ellos tienen la responsabilidad de cuidar, guiar y gobernar la iglesia. Pablo escribió a Tito, que era uno de sus pupilos, un líder en la iglesia de Creta, y le dijo: habla y exhorta
reprende con toda autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los pastores tienen que hablar, reprender y exhortar con autoridad. Y dice también que los que gobiernan bien, ellos ejercen su autoridad con humildad en el temor de Dios y siempre están dispuestos a escuchar los consejos de las personas que están cerca de ellos. Y algo que es una característica de un pastor es hacer uso de su autoridad, no solo para cuidar, sino también para promover la voluntad de Dios y nunca su propia autoridad. Y bueno, Pastor Mario, cuéntanos un poquito cómo fue tu llamado. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? La gente quizá tenga preguntas y vamos a pedirles que nos hagan sus preguntas a través del chat, porque esta es una súper oportunidad para saber lo que siempre has querido saber del pastor Mario Cancino y no te habías atrevido a preguntar. Este es el momento. Adelante, pastor. Bueno, tuve la oportunidad, voy a ser muy, muy breve, voy a omitir algunos detalles que nos llevarían tiempo, pero en 1978 tengo la oportunidad de conocer el Evangelio en un retiro espiritual en Cuautla y toda mi familia y yo fuimos a ese lugar, fue un retiro de varios días, ahí es en donde conozco del Evangelio. Para ese entonces yo ya estaba trabajando, tenía yo 17 años, estaba trabajando en un hotel de mucho lujo y también estaba estudiando en la universidad. De hecho, comencé mis estudios de Derecho en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, y regresé a México, trabajé, empecé a estudiar, a continuar mis estudios, pero en ese retiro, pues conozco del Evangelio, me empiezo a congregar y 3 meses después de convertirme al Evangelio, haciendo mi devocional solo en mi cuarto, pues yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como mi pastor. Yo no tenía idea de lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces, a la semana siguiente llega toda una información para ir a un seminario. Yo desconocía lo que era un seminario, estudiar. De hecho, pues imagínate qué tan neófito estaba en cuanto a las cosas del Evangelio, que a los 3 meses pues renuncio a mi trabajo, renuncio a mi carrera y me voy al seminario sin saber realmente a qué iba, pero yo sabía que quería ir. Y pues empezó 4 años interno de preparación, de capacitación, no solamente en el área teológica, sino también en el trato de carácter, en el conocerme, en el conocer mi carácter, mi temperamento. Fueron 4 años de escuela muy fuertes, muy fuertes. Supe lo que era el hambre, supe lo que era la enfermedad, supe lo que era la muerte. De hecho, estuve muerto, declarado muerto. Y bueno, pues la pastora Irene, mi novia en ese entonces, pues oró por mí, me levanté de entre los muertos. Y pues ahí continuó mi preparación hasta que finalmente me gradué, salí del seminario. Y en el inter del seminario tuve la oportunidad de fundar una iglesia en Santa Fe, en donde antes era, lo que es ahora Santa Fe, la zona residencial, antes eran basureros. Y pues ahí levanté una iglesia en medio de la basura, con la gente, viví con ellos, conviví con ellos, comí de la basura, comí de todo. Y la cultura que ellos vivían, yo la viví. Y pues eso me dio la oportunidad de formar una iglesia. Y de ahí comenzó mi trabajo pastoral, hacía muchas locuras, no tuve realmente alguien que me pastoreara, como dice Jeremías 3:15, con sabiduría y conciencia. Creo yo que la manera en la que yo me formé con la ayuda de Dios, sin el apoyo ni la dirección de algún pastor, pues fue suficiente para poder levantar la obra. Y con muchos aciertos, con muchos desaciertos, prueba y error, hasta que, bueno, pues aquí estamos. Básicamente es de manera muy general. Wow, hablar del llamado a los 17 años en aquella época
es hablar de decisiones muy radicales. Antes no había la oportunidad de estudiar una carrera secular a la par de una carrera ministerial como el seminario. No había esas posibilidades. Lo que tú estás comentando ahorita es muy importante que la gente lo pueda entender. En aquellos tiempos, si tú recibías el llamado de Dios para servirle, dejabas todo, absolutamente todo. Te ibas de interno a un instituto, seminario bíblico, a estudiar por lo menos 3, 4 o 5 años, dependiendo el tipo de institución a la que quisieras ir. Y estar internado durante esos años te desconectaba de tu familia, te desconectaba de la ciudad a la que pertenecías, del entorno en donde vivías, y te ponía en un lugar en donde pues todo era estudiar, orar, cantar, escuchar la palabra y dedicarte a esa formación tanto emocional, física, espiritual y de conocimiento en lo que era el estudio de la Biblia para poder estar preparados para servir a Dios. Así que a los 17 años recibes el llamado. Así es. ¿Y qué pasa cuando sales del seminario? Pues realmente decidí tomarme un tiempo para conectarme otra vez en lo secular. Entré a trabajar a una empresa y en el Inter fue cuando pues nos casamos, mi esposa y yo. Los dos decidimos tomarnos, y digo decidimos entre comillas, porque realmente no fue un dejar el ministerio, dejar el llamado, sino empezamos a trabajar en lo secular y en ese mismo tiempo empezamos a tener devocionales con la familia en nuestra casa, y como era un fraccionamiento nuevo, la gente empezó a escuchar que había alabanzas, que había predicación o devocional. Entonces se acercaron algunos vecinos que eran cristianos y nuevos ahí en el fraccionamiento, y con el deseo de ser invitados. Y al principio yo me negaba porque pues, era algo familiar, no tenía yo la idea, ni el llamado, ni el deseo de levantar una obra ahí. Pero sin embargo, orando, el Señor nos dijo que abriéramos las puertas de la casa. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya la sala, el comedor y las recámaras se habían convertido en iglesia, en templo, ¿no? Así es que detuvimos ese evento, hablé con la gente y le dije, bueno, vamos a orar para que el Señor confirme si verdaderamente vamos a levantar una obra, vamos a estar ayunando, no vamos a reunirnos, no vamos a congregarnos, y que el Señor sea el que nos confirme. Entonces, después de un periodo de algunos meses, Dios confirma, nos reunimos, Dios confirma, trajo visión, trajo confirmación, inclusive hasta el nombre de la iglesia, y pues comenzamos a la obra. Y trabajábamos y ministrábamos los fines de semana de manera simultánea, hasta que tuvimos la necesidad de cambiarnos de lugar porque ya no cabíamos ahí. Nos fuimos a otra propiedad muchísimo más grande, y pues seguía creciendo la membresía, y fue cuando Dios nos llama ya de tiempo completo a mi esposa y a mí, el primero en renunciar al trabajo, al área laboral secular, se dio primero conmigo y después con ella, y entonces me dediqué de tiempo completo al pastorado, y después mi esposa también renuncia. Nos dedicamos a la obra de tiempo completo, ya no cabíamos en el lugar donde seguíamos, y compramos un terreno que es en donde se funda ya de manera oficial la iglesia como tal, la iglesia madre, y de ahí empezamos a formar líderes, empezamos a capacitar gente, a preparar gente para el liderazgo, y de ahí surgieron pastores
que fueron abriendo congregaciones en otros lugares y nosotros obviamente pastoreándolos ahora. Y esa es la mecánica que hasta el día de hoy hemos seguido, preparando líderes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo descubro, como yo no vengo de un contexto cristiano, como dicen, de cuna cristiana, yo desconocía muchas cosas. Entonces yo escuchaba hablar de la famosa escuela dominical, los domingos, escuela dominical. Entonces empezaba yo a investigar y me daba cuenta que los maestros de escuela dominical le daban clases a adultos, a jóvenes, a adolescentes, a niños, y siempre eran las mismas historias: Abraham, David, el arca de Noé, etcétera, etcétera. Pero yo le decía a mi esposa que ella sí viene de cuna cristiana, y le digo, ¿y de qué manera se puede medir el crecimiento, el conocimiento teológico de una persona que está en la escuela dominical? Le digo, me parece como que es un vacío que se está llenando sin un propósito medible, ¿sí? Sin un proyecto realmente de vida espiritual para la gente. Que tenga un fin, ¿no? Que tenga un específico. propósito claro, ¿no? Porque no se trata solo de llenarlos de información y de historias. Entonces le dije, vamos a cambiar la mecánica, aquí no vamos a tener escuela dominical, y las materias que tú y yo estudiamos en el seminario son las que vamos a implementar en la iglesia. Entonces vamos a formar un seminario con las características de un seminario, con la preparación, disciplina, organización y estructuración de un seminario. Y ahí es en donde surge, pues para nosotros, una preparación más integral con todos los miembros de la iglesia. Y otra de las cosas que decidimos es que absolutamente nadie que estuviera sirviendo en la congregación podría estar sirviendo si no estar estudiando en el seminario. Y pues con el tiempo este seminario se convirtió en lo que ahora es una facultad de teología, donde tenemos estudiantes tanto locales como en otros estados de la República e inclusive en otros países. Y tenemos cinco licenciaturas. Con 5 licenciaturas. Entonces se convirtió de algo muy sencillo a algo ya completamente profesional. Wow. Edith, ¿nos puedes leer alguna de las preguntas que tenemos por ahí? Hay una muy interesante en el chat para aprovechar que está aquí el pastor y que nos pueda contestar. ¿Yo? Ok, vas. Sí. Dayo RB dice, amado pastor, ¿hubo algún momento donde pensó que ya no quería seguir su llamado como pastor al ver toda la responsabilidad que cae en usted? Sí, una sola vez. Una sola vez estaba yo formando la congregación y pues empezó a crecer muy fuerte la congregación allá en Santa Fe. Y era yo muy joven, realmente no tenía experiencia de las cosas que podían suceder. Y llegó un hombre ahí con su familia y me dijo, ¿por qué no vas y apoyas? Porque yo estaba abriendo otra obra un poco más adelante de ahí. Y me decía él, ¿por qué no pues, te quedas más tiempo allá con ellos y yo te apoyo aquí? Y entonces pues lo hice. Empecé a trabajar más fuerte en esa área y entonces pues cuando me di cuenta ya no tenía iglesia. O sea, este hombre se había adueñado de la iglesia, había convencido a la iglesia de que pues qué experiencia podía tener un muchacho de 17, 18 años, que qué capacidad podía tener para aconsejar a un matrimonio, a un anciano, a un adulto, con un hombre tan joven. Y pues los fue convenciendo hasta que prácticamente se adueñó de la iglesia. Entonces, para ese entonces, pues sí, yo había pasado por muchas cosas muy difíciles. El hecho de renunciar al trabajo, el hecho de renunciar a la familia, a la escuela, pues para mí en lo personal implicó muchas cosas. ¿Por qué? Porque en esa época el ser pastor o irse a un seminario era sinónimo de hambre. Entonces era un rechazo total. Me corrieron de mi casa. No tuve el apoyo de mi familia, no tuve el apoyo de nadie en lo económico, en lo espiritual, o sea, nadie que dijera estamos orando por ti, te estamos apoyando, o sea, nada. Yo estaba realmente solo. Y entonces cuando me doy cuenta de todo eso y prácticamente me dijeron los hermanos de la iglesia cuando voy a visitarlos de sorpresa,
y pues casi me hacen un concilio y me dicen, pues muchas gracias por participar y pues a partir de hoy ya no eres nuestro pastor. Entonces pues yo me enojé, me molesté mucho, hice un berrinche y yo le reclamaba al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué? O sea, renuncié a esto. Y pues no hice nada, ¿no? Realmente no, tampoco me contestó nada, ¿no? Recuerdo que pues caminé muy lejos, caminando yo me di cuenta que había caminado kilómetros cuando un zapato ya estaba perforado y me empezó a doler el pie y me senté y ahí fue cuando, sin que Dios dijera nada ni me respondiera, porque en ese momento entendí que quién era yo para reclamarle a Dios cuando la obra era de Él. Allí fue donde entendí que es de Él, no es mía, y que Él puede poner a quien Él quiera, puede endurecer corazones, puede suavizar corazones. Y Dios seguía tratando conmigo. Había muchas cosas que todavía tenía que aprender. ¿Por qué? Porque lo que Dios veía a futuro, que es lo que ahora es Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, yo no estaba preparado para eso. Entonces Dios tenía que preparar mi carácter en todo eso que estaba pasando. Entonces sí tuve un berrinche, no con el deseo de renunciar, pero sí cometí el error de reclamar, ¿verdad? Pero jamás decir, pues aquí están tus canicas, dame mi pelota, yo ya me voy. Y en ese inter, pues el diablo se metió muy fuertemente, tuve ofertas de trabajo, mi familia quería que volviéramos a tener relación, poder tener pues un excelentísimo entrada económica, terminar mi carrera, etcétera, etcétera. O sea, él estaba también actuando, el diablo, en ese inter, pero nunca hubo el deseo de renunciar, a pesar de que toda mi vida, en todos los tiempos, ha habido épocas en mi ministerio en donde he pasado por cosas muy, muy fuertes, y sin embargo nunca ha pasado por mi cabeza el renunciar. Si ponemos o resumimos en dos partes las cuestiones principales del trabajo de los pastores, pues es predicar el evangelio y traer a la gente al conocimiento de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y la otra gran responsabilidad, aparte de predicar el evangelio, es cuidar la grey, es decir, apacentar la grey de Dios, como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hay una lista de características de los pastores que están súper largas, pero hemos escogido por aquí algunas de esas características. Y vamos a preguntarte cómo te sientes con respecto a esta lista de características y cómo ha sido el paso de los años para poder cubrir esta lista, porque nadie que es llamado tiene todo esto que voy a mencionar junto, completo, ya funcionando. El llamado es el inicio y luego de ahí viene todo el proceso de la formación del carácter que tú mencionabas, ¿no? Voy a darle lectura a la lista. Trae esta lista todas sus citas bíblicas de apoyo. No nos da tiempo de leerlas, entonces solo voy a mencionar las características que deben tener los pastores. Dice esta lista: número 1, lleno del Espíritu Santo. Una vida irreprensible. Un buen testimonio. Humildad. Que sea paciente. Que sea firme. No iracundo. No soberbio. Sobrio. Vigilante. Estudioso. Sano en la fe. No un neófito, libre de relaciones matrimoniales que no le convienen, que tenga el don de enseñar, que sepa gobernar,
separado de enredos mundanos, consagrado a su llamamiento y, en resumen, un ejemplo vivo de lo que enseña o predica. ¿Cómo fue este proceso en tu vida? Son muchas características, no todas, pero creemos que son como las más relevantes. Creo que cada característica se va aprendiendo con las experiencias. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno sale del seminario, pues piensa que ya lo sabe todo, pero cuando ya está uno en el campo, descubre uno que no sabe, pues que no sabe nada, ¿no? Y todas esas características se van a ir cumpliendo o se fueron cumpliendo en mi vida de tiempo en tiempo, dependiendo de la necesidad que Dios tenía o que yo tenía que tener para que yo pudiera continuar con el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque prácticamente fuimos creciendo, la iglesia y mi esposa y yo, y hablando específicamente de mi persona, fui creciendo junto con la iglesia. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenía en ese momento la iglesia, es cuando Dios trataba con una área de esas características de mi vida a través de experiencias, y a veces eran experiencias no gratas. Por ejemplo, una de las características de una persona tranquila, pues en esa repruebo hasta el día de hoy. O sea, yo no soy una persona tranquila, no soy una persona paciente, soy una persona muy desesperada. Siempre ando con la adrenalina arriba, siempre estoy pensando. Soy o fui muy iracundo cuando se metían con la iglesia. Es decir, yo les decía a todos, para tragármelos yo, pero que nadie se meta con Vida Nueva, porque entonces sí me bajo de la cruz. Y lo tuve que hacer en varias ocasiones, ¿no? Por otro lado, me considero una persona que tuve que estar y sigo constantemente preparándome, actualizándome. Tengo 3 licenciaturas, 2 que tienen que ver con el área teológica, una que es Derecho, soy abogado. También he tenido diplomados a nivel federal, a nivel evangélico, a nivel secular. Entonces soy una persona que está constantemente preparándose y actualizándose. Todo el tiempo estamos buscando de una manera aprender, desarrollarnos, crecer en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque eso repercute en la iglesia. Dice, vuelvo a repetir, Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores para que los apacienten, dice, con ciencia. Y está hablando de que una de las exigencias que Dios tiene para con un pastor es que sea un hombre preparado. Preparado no solamente en lo teológico, sino también preparado en lo secular, que realmente tenga una carrera que pueda apoyar, que pueda ser afín al ministerio. ¿Por qué? Porque tienes gente en tu iglesia que son profesionistas y tú no puedes estar por debajo de ellos. Y dice, y con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues la sabiduría no se obtiene de la vivencia, de la vida diaria. La sabiduría se obtiene del estudio de la palabra. Entonces, cada vez descubrimos más cosas en la palabra. Es un cofre sin fondo. Cada vez es como cuando te sirven el plato de pozole, ¿no? Y nomás no le ves llegar el fondo, ¿no? Y así es la Biblia, ¿no? Entonces, siempre estamos actualizándonos, preparándonos, capacitándonos y también preparando, actualizando y capacitando a otras personas. Claro, entendemos que, bueno, no es algo muy común. Nosotros aquí en Grupo Vida Nueva tenemos el programa de radio, tenemos, bueno, muchas actividades importantes, pero no creo que sea algo que cada año hagamos, celebrar el mes del pastor o el día del pastor. No, solo generalmente se hace una mención y tan. ¿Te gustaría que se pudiera hacer una celebración? Porque aquí tenemos una pregunta. ¿Lo puedes leer, Ceci? ¿Cómo festeja el mes del pastor y si le gustaría festejarlo de alguna forma diferente? Brígido Pérez. Hay diferentes lenguajes del amor, hay diferentes expresiones de cariño.
Yo soy una persona muy sentimental, yo soy de los que va a ver una película de risa y todo el mundo alrededor se va y se cambia de lugar porque soy el que más se carcajea. Si es una película de llorar, yo lloro y aguado las palomitas y cosas de ese tipo. Perdón. Entonces, soy muy sentimental. Sí. Hay otra pregunta. Bueno, no le he contestado. Sí me ¿Cómo? gustaría. ¿Pero cómo? Sí me gustaría. ¿Por qué? Porque una de las características que no está ahí y que Pablo no le advierte a Timoteo es que vas a estar solo. Sí. No se lo advierte. ¿Sí? Entonces, tampoco Dios te lo advierte. ¿Sí? Cuando Dios dice, os daré, en Jeremías dice, o sea, ¿quién es el que da a los pastores? Es Dios. Que hoy por hoy hay muchos pastores que no son dados por Dios y que se levantan por intereses muy mezquinos o porque heredaron la iglesia, porque su papá la fundó y como ya se murió, pues ahora muera el rey, vive el rey. Dice, yo os haré pastores que os apacienten. O sea, crear un ambiente de seguridad, de paz, un entorno verdaderamente en donde cuando llegan a la iglesia encuentran un lugar de refugio, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque a veces uno se tiene que tragar, guardar sus cosas muy personales. Entonces creo yo que un gesto de gratitud hacia todos los pastores, pues es eso, reconocerlos, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que el Señor me dio una palabra para la iglesia y les dije, Dios me acaba de dar una palabra profética para ustedes, se las quiero informar. Ustedes van a recibir en sus cuentas bancarias o les va a llegar de manera física un recurso económico que no saben de dónde viene, ni por qué viene, ni es una deuda pasada, ni un pago de algo. No, les va a llegar de manera milagrosa. Y ustedes lo que van a hacer es que no van a gastarse eso en una tele nueva, en irse de vacaciones, no, sino que van a transformar, van a redecorar una recámara. Van a comprar colchón nuevo, cama nueva, pintar, dejar del súper lujo esa habitación. Y puede ser la que donde ustedes duermen, pero ese lugar va a ser especial porque vamos a traer gente, pastores, invitados, y los vamos a traer, les vamos a pagar su viaje, gastos pagados, todo incluido, y los vamos a hospedar y los vamos a tener aquí por una semana, los vamos a consentir. Y la gente se me queda viendo como diciendo, o sea, pues, ¿qué fumó el pastor, no? Y bueno, se empezó a ver testimonios de gente que recibía cantidades muy fuertes. Y entonces se iba gente de vacaciones y yo le decía a los hermanos, ve y busca la iglesia más pequeña, la iglesia más sencillita de donde vas a estar vacacionando y quiero que invites al pastor y a su esposa, a la pastora o a su esposo y quiero que los invites a Vida Nueva. Nosotros vamos a pagar el avión, vamos a pagar el hospedaje. Empezaron a llegar pastores y se preguntaban, pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿quiere que seamos Vida Nueva? No, o sea, no sabemos recibir un regalo. Y me acuerdo que llevaban a la pastora al manicure, pedicure, o sea, las tuneaban, ¿verdad? Les compraban cosas muy bonitas al pastor, de llevarlo también a un corte de cabello, comprarle un traje. Los llevamos al teatro, a los museos, a los buenos restaurantes. O sea, eran vacaciones de súper lujo. Y hasta la fecha tenemos una hermosísima relación con todos esos pastores que nunca se lo esperaron. Y nunca pedimos, y yo decía, pero es que no queremos nada, solamente queremos que disfruten. Y sus hijos se impresionaban, ¿no? Decían, pero es que, o sea, ¿qué les van a pedir a mis papás? Que disfruten. Entonces, creo yo que sí, los pastores tienen un desgaste muy fuerte, tienen muchas responsabilidades todo el tiempo. Si hay alguien que tiene que tomar decisiones todos los días, y no son una, dos, son muchas decisiones, es un pastor. Es un CEO, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, es una dirección, es una directriz de toma de muchas decisiones, y eso trae mucho desgaste. Y el hecho de que el pastor sea, o sea, a mí nunca me han dicho, pastor, ¿qué cree? Juntamos un dinero, levantamos una ofrenda y se van a ir de vacaciones, con todos los gastos pagados.
No, nunca ha sido así. Yo creo que todos los pastores deberían ser tomados en cuenta en esa área de su vida. Bueno, pues ya lo oyeron. Él desea ser apapachado como él ha apapachado a otros. Y no es solo él, la pastora igual. Eso a mí me consta que lo hicieron. Me tocó en la época que yo arreglaba uñas, arreglarle las uñas a las pastoras. Que venían de visita. Que venían de visita. Ajá. Entonces, esa es una realidad. Si no sabías que eso ellos lo hicieron alguna vez, sí lo hicieron. Entonces, ya sabes hoy cómo es que al pastor, y estoy segura que a la pastora también le gustaría algo así, además de que eso sí ya saben todo lo que le gusta a ella, pero bueno, pues ya lo escucharon. Otra pregunta, pastor. Sí. Mireya Silva, pastor, ¿qué tan difícil ha sido para usted pastorear a tanta oveja con diferentes formas de pensar y que luego no aprendemos a escuchar y son necios y poder ser sabio y prudente para poderlos guiar? Una de las características, la Biblia nos habla de 5 ministerios principales, que es evangelista, profeta, maestro, pastor y apóstol. Y hay 3 ministerios, que es el de maestro, de evangelista y de profeta, que no tienen lo que sí tiene el pastor y de ahí el apóstol. O sea, no va a surgir un ministerio apostólico de un ministerio profético. No va a surgir un ministerio apostólico de un ministerio de enseñanza. Tiene que salir de un ministerio pastoral. Y entonces, esa característica que tienen tanto el pastor como el apóstol es un corazón pastoral. O sea, se va transformando la mente y el corazón para que el pastor pueda realmente entender cuál es la necesidad de la iglesia. La responsabilidad del pastor es servir la mesa, preparar el alimento, llevarlos a pastos que les nutran, que verdaderamente haya en ellos, cuando menos en el pastor, la seguridad de que lo que les está dando es nutritivo para ellos. Si ellos lo asimilan o no lo asimilan, ya no es responsabilidad del pastor. Entonces, no puede el pastor usar el púlpito como un lugar para condenar, para castigar, para censurar. Tiene que bajar la palabra y a veces la palabra tiene que ser muy contundente, ¿sí? A veces no siempre va a ser una palabra que agrade a la audiencia, a las ovejas. Tiene que ser una palabra y se tiene que decir porque se tiene que decir. Si la gente lo acepta o no lo acepta, ya no es responsabilidad del pastor. Una vez que baja la palabra, ya es una responsabilidad entre Dios y la oveja. Ya el pastor no. Pero sí hay momentos en donde hay crisis. Por ejemplo, recordamos todos muy bien la pandemia, en donde había una crisis muy fuerte de miedo, pero un miedo mortal, literalmente lo hablando, un miedo mortal en la iglesia. Y entonces es en donde el pastor tuvo que sacar realmente ese llamado genuino de parte de Dios y demostrarle a la iglesia que la iglesia, a pesar de con o sin, sigue estando ahí y que su pastor sigue estando ahí. Y pues tomamos el riesgo valga la redundancia, el riesgo de podernos nosotros contagiar y morir, pero siempre estuvimos al pie de la obra, ¿no? Y eso es precisamente por el celo, por ese corazón pastoral que sobrepasa inclusive la propia vida y la propia salud del mismo pastor, ¿no? Entonces, sí hay ovejas que son cabritos, ¿verdad? Le dice Pablo Jesús a Pedro, perdón, con esa calidad de amor, pues pastorea, ¿no? Con esa calidad de amor pastorea a los cabritos, pero con esa calidad de amor pastorea a las ovejas, ¿no? Entonces hay diferentes niveles, sí, pero también está el trigo y está la cizaña dentro de la misma iglesia. Entonces tenemos los pastores la responsabilidad de discernir
quién es cabrito, quién es oveja, quién es trigo, quién es cizaña, y tratarlos a todos por igual, pero cuando se da la oportunidad de poderlos ubicar y hacerles ver su condición, yo le decía en una ocasión a los hermanos, ¿por qué no se me acercan y me preguntan, oiga, pastor, si yo me llego a morir ahorita o viene la segunda venida, ¿me voy a ir a la presencia de Dios o me voy a ir al infierno? Pregúntame, yo te voy a decir si te quedas o te vas al infierno. Pues nadie se me acercó, nadie me preguntó. Sí. Y que me dio ganas de que algunos sí me preguntaran, ¿no? Otra última pregunta y ya continuamos. Antes de esa, porque ahorita me llama mucho la atención esta parte de corazón de pastor. Sí, claro. ¿Se nace, se forma? ¿Qué es? Se forma. Se forma. Bueno, el llamado, o sea, tiene uno las características para ser pastor, porque lo dice la Biblia en Isaías, o sea, antes inclusive de que el óvulo y el esperma se juntaran y generara una fecundación, yo ya había pensado en ti, yo ya tenía un propósito. Entonces, por ahí siempre está la pregunta, ¿se hace o se nace, no? Yo creo que las dos cosas. ¿Por qué? Porque conozco gente que nació para ser pastor y no quiere hacerlo, o sea, no tiene la obediencia de hacerlo. Entonces, creo yo que viene de nacimiento y se empiezan a notar características desde muy pequeño, que tienes un corazón de ayudar, de entregarte a la gente, de los animales, de ser protector, de ser cuidador, de ser defensor. Y cuando ya Dios te pone en la sintonía correcta, en la dimensión correcta, las experiencias de la vida que vas pasando, que son muy duras, te van formando un carácter donde puedes entender la necesidad de la gente. Es decir, un ejemplo muy claro, mucha gente en mi caminar como pastor tenía cáncer, gente, ¿no? Y yo, pues, hermano, estoy contigo, vamos a orar y todo, pero pues son clichés, porque uno realmente no tiene cáncer. Pero cuando a mí me diagnosticaron cáncer y pasé por todo el proceso de las terapias y de las cosas dolorosas y horribles y a veces hasta vergonzosas por las que tienes que pasar en el proceso de cáncer, entonces ahora entiendo a esa gente. Ahora la entiendo, ahora sé qué decirle, exactamente qué decirle a la persona. Estás sintiéndote así, hazle asado, y así te puedo dar una suma de cosas, porque, por ejemplo, yo vengo de una cultura de niño donde realmente yo no tenía necesidades de nada. Yo crecí con una nana, crecí con gente que cocinaba en mi casa, había chofer, había de todo, y de repente me meto a un seminario, y entonces por primera vez en mi vida, después de 17 años, supe lo que era tener hambre. Yo no sabía lo que era el hambre. Y meterte y soñar con comida, ¿sí? Esconderte la comida en el traje para comer, y que cómo Dios iba haciendo milagros en esas cosas, todo eso va formando un corazón pastoral, es decir, sensibilidad. Es sensibilidad, 100%. Sí, es que lo preguntaba porque la palabra también dice, ¿no?, que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Sí. ¿Quién lo conocerá? Y solamente Dios. Y ese corazón de pastor, pues, ahorita como nos lo explica, solamente Dios lo va formando en el transcurso de nuestra vida y caminar con Él. Siempre y cuando lo entiendas así, porque también te puede ir al revés, o sea, te puede ir amargando. Bueno, ¿Por qué? Porque hay cabritos que te van a golpear, que te van a patear, hay ovejas que te van a morder, ¿sí? Hay mucha ingratitud en medio del pueblo de Dios, pero si eso no lo sabes capitalizar para que tu corazón se sensibilice aún todavía más y que tengas misericordia de esa gente, entonces empiezas a amargarte y entonces terminas realmente flagelando en cada oportunidad que tienes a la iglesia, castigando a la iglesia hasta que terminas perdiéndote, regresando al mundo, ¿no? O renunciando a tu llamado pastoral. Gracias, Paz. Bueno, aquí, por ejemplo, el pastor hablaba de la pandemia.
Hace algunos días alguien comentaba que se enfermó de COVID y que fue 2 ocasiones a cargar el tanque de gas. De oxígeno. De oxígeno, perdón. Perdónenme. Y las 2 veces se encontró al pastor cargando oxígeno, no solo de un tanque, sino mínimo 3 tanques. Yo te puedo asegurar, porque lo sé, el pastor iba hasta Querétaro a llevar tanques de oxígeno. Eso es parte de esa labor pastoral. Otra pregunta, Sher Estudillo dice, como matrimonio pastoral, ¿cuál ha sido su mayor reto en el ministerio? Sucede un fenómeno muy curioso entre nosotros dos. Nosotros nos conocimos a los 17 años. Estábamos muy jovencitos. Ella fue mi compañera de seminario. Los 2 primeros años éramos compañeros. No le caía yo nada bien. Y bueno, pues después la perseverancia, ¿verdad? Que es un rasgo de carácter. Es un rasgo de carácter. Es un rasgo de carácter, la perseverancia, la ciencia y la sabiduría, ¿verdad? Y pues algunos atributos que Dios te da, ¿verdad? Pues finalmente la conquisté, finalmente dobló su corazoncito. Y sigue ahí. Y pues ya después, los 2 últimos años, ya éramos novios. Entonces, pues ya nos sentábamos juntos a comer, a cenar, a desayunar, nos sentábamos pegados en las bancas de los salones, las tardes las pasábamos juntos, o sea, vivimos todo el tiempo juntos. Y nada menos me preguntaba ella hace unos días, no sé qué estábamos haciendo, me dice, oye, ¿y no te aburres estando todo el día y todo el tiempo conmigo? Le digo, oye, llevo 41 años de casado, más los de novio y los de estudiante, o sea, esa pregunta no cabe. Entonces, creo yo que una de las cosas que hemos formado los dos es un vínculo donde diario, o sea, estamos en la misma oficina, estamos participando en las mismas actividades, o sea, siempre estamos juntos. De hecho, la única ocasión que nos hemos separado por 3 meses fue cuando ella fue a España a cuidar a mi hija, que le tuvo una cirugía de nariz y se quedó allá, pero ahí en fuera, nosotros todos los días, me invitan a congresos, me invitan a conferencias, me invitan a predicaciones, tanto locales como en el interior de la República y en el extranjero, y siempre vamos juntos. Entonces, por ese lado, creo yo que es una manera en la que nosotros dos nos podemos cubrir, nos podemos cuidar. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de tentaciones de ningún tipo. Entonces, hemos sido muy abiertos, muy claros. De hecho, hemos formado manuales de matrimonios basados en nuestra experiencia como pareja. No han sido todo el tiempo experiencias gratas, ¿verdad? Hemos tenido luchas, hemos tenido que aprender que hay épocas en el matrimonio que cada vez son diferentes y tenemos que irnos preparando para entrar a esa nueva época, a ese nuevo periodo de relación de pareja. Y pues hasta ahorita nos ha ido bien, hemos caminado juntos, no hay nada de parte de ninguna de las dos partes de reclamo, de nada. Y siempre está la pregunta, bueno, ella me decía una vez, ¿a qué época te gustaría regresar en la época y vivirla? Y le decía yo, me gustaría regresar a la época de ser seminarista, pero con todo lo que sé ahora. Me dice, no, pues no, o sea, la pides muy fácil, ¿no? Y sí, obviamente, ¿no? Yo creo que sí, con todo el expertise que ahora tengo, estando en el seminario, me vuelvo un monstruo, ¿no? En todo esto, ¿no? Yo creo que definitivamente, contestando esta pregunta y otra que anda por ahí más muy adelante, similar. Muy similar, yo podría decirles que sí hay situaciones complicadas a nivel de pareja o a nivel de matrimonio, que si no las sabes manejar, afectan tu matrimonio, tu familia, tu ministerio y a la iglesia en general.
La cuestión de estar casados sirviendo en el mismo ministerio implica una doble responsabilidad de comprensión, una doble responsabilidad de comunicación, una doble responsabilidad de acuerdo, de llegar a acuerdos, porque es cierto que ambos tienen el llamado, es cierto que ambos tienen pasión por el evangelio, aman a la iglesia, cuidan a la iglesia, porque nosotros entendemos que no estamos hablando de esposas de pastores. No. Estamos hablando de personas, mujeres que recibieron también el llamado pastoral antes o durante su matrimonio. Algunos reciben el llamado antes, como en el caso de nosotros. Nosotros recibimos nuestro llamado pastoral antes de conocernos, antes de casarnos. Otras mujeres reciben el llamado ya estando casados y otras, aún casadas con un pastor, siguen desempeñando un llamado en otra área de la iglesia y se comportan y viven y sirven como la esposa del pastor. Ya hemos hablado en algunos programas acerca de la diferencia entre ser la esposa del pastor y ser una pastora. Todo mundo sabe que si una mujer se casa con un doctor, eso no la hace doctora. Pero si ella estudió y es doctora antes de casarse, pues claro que puede ser la doctora y el doctor. Es lo mismo en el ministerio, ¿no? Estamos hablando de personas que reciben un llamado. Entonces, yo creo que la esposa de pastor se la vive un poquito más tranquila porque pues no se involucra en las decisiones. La esposa del pastor es un congregante más de la iglesia. La esposa del pastor pues solo tiene que estar haciendo las funciones de la mujer del pastor. Pero una pastora casada con el pastor, estás hablando de dos llamados, estás hablando de dos ministerios que tienen que conjuntarse para poder ser un ministerio pastoral, una familia pastoral. Y ahí es donde a veces hay fricciones por puntos de vista diferentes, por cuestiones de interpretación de la palabra, por cuestiones del mismo carácter, de cómo manejar una cosa, de cómo manejar otro problema, de cómo solucionar ciertas cosas. Y en alguna ocasión el Ministerio de Matrimonios de aquí de la congregación, dentro de su rol de visitación a todas las familias, matrimonios de la iglesia, pues un día tocó que fueran a visitarnos a nuestra casa. Y pues ya estábamos muy sentados los cuatro ahí en la sala con la agüita y todo, y les dice mi marido, ok, ¿en qué les podemos servir? Y dice, bueno, pues es que dentro del rol hay que visitarlos a ustedes también, pero como pareja, como matrimonio. Y bueno, queremos que nos digan qué cosas son las que les causan problemas y que nos permitan orar por ustedes en esas áreas de pareja. Nosotros nos quedamos viendo y dijimos, caray. Primero, muchas gracias, qué lindo que vienen a visitarnos. La segunda cosa fue, bueno, ¿en qué tenemos problemas como matrimonio, como pareja? Yo no tengo problemas con él como esposo, como padre, como proveedor. Y él dice, pues yo no tengo problemas con ella, ni como esposa, ni como madre, ni como ama de casa. ¿Cuáles son nuestros problemas? Nos quedamos viendo y es entonces cuando él contesta. Nuestros problemas tienen que ver con las decisiones que tomamos a nivel ministerial, que yo soy de una forma, él es de otra forma, su carácter está trabajado por Dios de una manera y el mío de otra manera.
Y la misma iglesia lo sabe, quienes son miembros de nuestra congregación saben las diferencias que hay entre el pastor y la pastora. Conocen las áreas fuertes del pastor y las áreas fuertes de la pastora. Conocen las áreas débiles, que ahora se les llama de oportunidad para que la gente no se sienta ofendida, pero en realidad son defectos o son áreas débiles. Conocen las áreas débiles del pastor y conocen las áreas débiles mías. Entonces, con el tiempo, Dios nos ha ido puliendo, limando, de manera que podamos embonar, y de hecho hay ocasiones en las que estamos hablando de un tema o estamos atendiendo un caso y voltea a él y me mira y por acá me dice, cómprate tus pensamientos, porque decimos las cosas así, rápido y como si él las hubiera dicho, yo las digo, o viceversa. ¿Sí? Sí, realmente yo he tenido que esgrimir con la cultura evangélica, porque vuelvo a repetir, no vengo de una cultura de cuna cristiana evangélica en donde estaba llena de muchos tabúes, de mucho machismo, de muchísima ignorancia. Y no estoy criticando, estoy simplemente dando un punto de vista real y genuino de la cultura de los ministerios pastorales de aquella época. No dudo que había grandes teólogos, pero la mujer estaba hecha a un lado. Había grandes predicadores, pero sus hijos estaban en el mundo. O sea, había cosas que se tenían que arreglar, pero nadie las hablaba. Y por mi carácter, por mi temperamento, yo las hablé. Entonces, por ejemplo, en esa época, el que una mujer fuera considerada como pastora y fuera tratada al igual que yo como pastor, estaba yo luchando contra la cultura evangélica de aquella época. Y que muchos pastores me censuraron, me criticaron mucho y muy fuerte. Sin embargo, pues siempre defendí esa situación. El papel tan importante que juega el que el pastor tiene que entender que su primera prioridad en el ministerio no es la iglesia, es su esposa y son sus hijos aquí en la tierra. Entonces también el preocuparme por pastorear a mi hija, en este caso, y no con sermones, no con conferencias, no con estudios, sino con modelos, con ejemplos, que eso es lo que debe de formar un pastor. Entonces, ¿cuántos pastores conocemos que sus hijos no quieren saber del evangelio? Odian el ministerio pastoral, odian a las iglesias. ¿Por qué? Porque fueron maltratados, porque sus papás han sido humillados, manipulados, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que como pareja nunca tuvimos y no tenemos problema porque conozco las capacidades que ella tiene. Es una mujer muy sabia, es una mujer muy inteligente, y que una de mis funciones ha sido apoyarla para que siga adelante, se siga preparando, capacitando. O sea, nunca ha habido un freno o una condicionante, sino al contrario. O sea, vas por más, échale ganas, y qué necesitas, y vamos ahí juntos. Entonces, eso la iglesia lo ha visto. El trato que la mujer tiene dentro de Iglesias Cristianas Grupo Vida Nueva es muy especial. O sea, no hay niveles. O sea, todos tienen el mismo derecho y las mismas oportunidades, sea hombre o sea mujer. Y aquí viene una pregunta de su amada hija. Dice, ¿cómo cuidar a los hijos y enseñarles a amar a Dios y servir a Dios? Y ustedes aman y sirven. Que ustedes aman y sirven. Yo sé la respuesta, pero sería genial que muchos escucharan. Creo yo que mi responsabilidad fue y sigue siendo el formar un entorno dentro de la iglesia, de la casa, un ambiente dentro de la casa, de que somos cristianos. Número 2, que somos ministerio, que somos personas públicas. Tenemos que entender que los hijos de los pastores también son personas públicas y siempre vamos a estar en el ojo de la gente. Sí, nos van a juzgar de cómo vestimos, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo comemos, dónde
compramos nuestra despensa, dónde nos vestimos, o sea, hasta las cosas más tontas, irrisorias, ¿verdad? Van a ser cuestionadas. Entonces creo yo que cuando un pastor le da su lugar a su hijo, a su hija, a sus hijos, ¿sí? Especial, que tienen un tiempo de calidad, en donde pueden, en donde el hijo no tiene que sacrificar a sus padres, porque yo sí le he dicho en varias ocasiones a mi hija, perdóname, porque hubo momentos en los que te sacrifiqué por la iglesia, pero lo restituí, o sea, fui entendiendo que ella no tenía por qué entender y aguantarse, que como soy el pastor, pues las cosas son así. No, o sea, mi responsabilidad es mi esposa por sobre la iglesia, mi hija por sobre la iglesia. Entonces creo yo que cuando ella entendió que la iglesia, el ser cristiano no es una religión, sino es una cultura, es un estilo de vida, y que ella tenía que vivir esa cultura, ese estilo de vida, el acompañarnos a ir a predicaciones a los lugares en donde ella se quedaba dormida en una banca, hacía su tarea en una banca, se dormía en el coche, o sea, llevaba toda su vida en un carro y estar viajando con nosotros constantemente, hoteles, aviones, casas, camiones, a pie, o sea, todo eso ella lo fue aprendiendo, pero siempre se lo pintamos y se lo ilustramos de una manera apasionante, ¿no? Es una aventura, vamos a ir acá y vamos a ir allá y vamos a comer bichos y nos van a dar una lagartija para comer y o sea, todo tenía que ser creado en un ambiente emocionante. Ella tenía que ver que el cristianismo es eso, es aventura, es emocionante, hay retos, hay problemas, hay luchas. Ella, como hija de pastores, también sufrió muchos embates, muchas presiones, pero ella, al ver cómo sus papás reaccionaban en cuanto a los propios embates que recibían de parte de la gente de la iglesia, ella fue aprendiendo cómo reaccionar. Entonces creo yo que para que un hijo de pastor, unos hijos de pastores, no digo que no tengan heridas, pero que se conviertan en cicatrices esas heridas, es un trabajo muy, muy, muy especial que tienen que tener los pastores hacia sus hijos. Y es un trabajo de dos, es decir, la esposa del pastor, el pastor, o la pastora y el pastor, es un trabajo de dos para los hijos. O sea, ellos tienen su lugar, tienen su prioridad, tienen sus derechos, y ahí es en donde se convierte verdaderamente, porque dicen los pastores, realmente, ¿cuál es el éxito de un pastor? Es la predicación, la visitación, la predicación, la visitación. Y no es cierto, o sea, no es eso todo, ¿no? Y específicamente en un hijo. O sea, a los hermanos les hablas bonito y a mí no. A los hermanos les dedicas tiempo y a mí no. Yo recuerdo que mi hija me dio una lección que me congeló, porque ella estaba muy pequeña y entonces yo tengo agendas, trabajo con agendas, y entonces ella agarró un día mi agenda y me dice, oye, papito, yo quiero que escribas aquí mi nombre en uno de estos cuadritos de tu agenda. Y yo decía, sí, hija, pero ¿para qué? Dice, porque yo veo que cuando tú escribes el nombre de alguien ahí, te sientas y platicas con él. ¡Uy! Ese fue el peor gancho al hígado. Sí, no. Y todavía no sabía ni leer ni escribir. Y wow, entonces entendí. Y entonces yo decidí dedicar todos los lunes a ella. Y de hecho, hasta la universidad, nosotros dos nos íbamos solos a la primaria, a la secundaria, a la universidad, a la prepa, solos en el auto, platicábamos, orábamos, nos contábamos secretos que su mamá no sabía, chismes, nos enojábamos, íbamos sin hablar, de regreso ya hablábamos, o sea, cosas así, ¿no? Entonces empecé a entender la importancia que tenía que tener el tiempo de calidad para mi hija. Entonces era de, a ver, hoy te toca decidir, ¿qué quieres comer? Pues que salchichas, guácala, pues ni modo, salchichas, ¿no?
mamá, ¿qué te toca a ti escoger? ¿Qué quieres? Pues que sushi, guácala, pues sushi, ¿no? Papá, ¿qué quieres? Pues esto. Entonces, empecé a entender que mi responsabilidad era tener tiempo de calidad con mi familia. Una de las cosas importantes que como padres, como pastores, que somos padres, es que nuestros hijos puedan ver que nosotros nos sujetamos a la palabra, que amamos a Dios, y aunque hay ocasiones en que uno quisiera hacer algo de una manera diferente, como el mundo lo hace o lo menciona, nosotros tenemos que hacerles entender a nuestros hijos que amamos a Dios por sobre todas las cosas y que ellos son, como hijos, un regalo de Dios para nosotros, que les amamos y que de nada nos va a servir ganar el mundo si perdemos a nuestros hijos. Un padre, un pastor, una pastora, una familia pastoral que logra sembrar en el corazón de sus hijos el amor a Dios, ya la hizo. O sea, puede venir lo que sea y ese hijo, esa hija, va a salir adelante, va a buscar la voluntad de Dios y por lo general va a ser llamado al ministerio. No sé en qué punto o en qué tipo de ministerio, pero va a ser llamado al ministerio porque ama lo que sus padres aman. Le enseñaron a amar a Dios, le enseñaron a amar a la iglesia a pesar de las dificultades, le enseñaron con palabra, con estudio de la palabra de Dios, con consejos, pero también con ejemplos, cómo se manejan las dificultades en una congregación. Cuando tus hijos de pastores, nunca escuchan a sus padres quejarse de la iglesia, decir que la iglesia es mala, decir que la gente es desagradecida, decir que la gente no aprecia, que ya estás cansada o cansado, que ya quisieras mandar todo a volar. Cuando los hijos no escuchan nada de eso, ellos dicen, ¿por qué mi papá, por qué mi mamá, estando en esta situación, sigue adelante y habla bonito y dice las cosas y siempre tiene la palabra a la mano? ¿Por qué? Ahí es donde viene el ejemplo. Ahí es donde viene el enseñar con ejemplo, más que con un sermón, más que con una clase. Y yo en alguna ocasión le tuve que decir a mi hija, durante la adolescencia, que todos pasamos por esas situaciones de la adolescencia y adolecemos de muchas cosas, yo un día le dije, mira, eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tu padre, que es tu santo padre, y yo, que soy tu santa madre, nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios, ¿quién carambas crees que eres tú para brincarte lo que Dios ha establecido? ¿Tienes algún problema? No discutas conmigo, no pelees conmigo, no soy yo. Ve y peléate con el que escribió esto, con el que dijo esto, con el que manda esto y después platicamos. ¿Cómo crees que me voy a ir a pelear con Dios? Te peleas conmigo porque me tienes enfrente. Pero yo no dije esto que te estoy diciendo, esto lo dijo el Señor. Ve y peléate con el Señor, discute con Él y dile todos los argumentos que me estás diciendo a mí. Con el paso del tiempo ella entendió y todo y me dijo, ay mamá, dice, ¿de verdad te pasas? ¿Cómo me mandas a pelearme con Dios? Pues es una forma de poder decirle, si yo me sujeto, si tu padre se sujeta a lo que dice la Escritura y no hacemos concesiones con nadie, ni con nosotros, ni entre nosotros mismos, tampoco lo vamos a hacer contigo. Amén. Algo que a mí me llama mucho la atención y que me ha gustado mucho, yo no tengo hijos, mi hija es mayor que Lili, pero me hubiera gustado poder hacerlo.
poder hacer una mente de escenario, brincar y contarle historias de la Biblia a mi hija, como lo hacía usted. Recibir un peso por un versículo aprendido, ¿no? Uh-huh. Porque esa parte parece que, ¿cómo le vas a dar un peso al chamaco porque se aprenda un versículo? A veces no hay... Estoy invirtiendo. Exacto. Eso es lo que yo les decía. Exacto. Yo estoy invirtiendo en el reino. Uh-huh. No, si te aprendes el salmo completo de a ver cuántos versículos tiene, pues son 5, 10, 15 pesos. Y en aquel tiempo un peso era un peso. Sí, claro. No como ahora. No. Entonces, el ejemplo, hace unos días yo leía la parábola del sembrador. Y le preguntaban a Jesús que por qué hablaba por parábolas. Y él dice, porque si yo hablo sin parábolas, la gente no va a entender absolutamente nada. Entonces, el brincar, el hacer todo un escenario, me acuerdo que dice que hasta por teléfono, cuando usted no estaba, ¿no? Le llamaba y por teléfono le contaba las historias. Hazlo con tus hijos, de verdad, yo no digo que Lili sea la mujer más perfecta del mundo, ni mis pastores tampoco, pero son ejemplo fehaciente de que lo que han hecho está bien. Sí, yo puedo decir sin caer en vanidad, uh-huh, que tengo 34 años hablando con ella todos los días. Sí, o sea, desde que ella está en España, 10 años. Todos los días hablo con ella, ¿no? Sí. Y bueno, creo yo que ella, y me consta, porque he oído de otras gentes. Y hasta le reclama cuando no le llama. No le llamo, ¿no? Sí. La pasión que ella tiene por servir. Sí. Pues aquí tenemos otra pregunta, Paz, de David Guaso Echegoyen, que nos dice, ¿cómo sabes que espiritualmente estás listo para ejercer un ministerio pastoral? Híjoles, es toda una clase, ¿no? Pero yo diría que Dios te lo puede decir, bíblicamente hablando, te puede dar una cita bíblica, pero ese llamado a ese ministerio específicamente tiene que ser avalado, tiene que ser comprobado, tiene que ser probado por un apóstol. O sea, tú podrás tener el deseo de ser un pastor y la pregunta sería, ¿por qué? Porque un apóstol te va a llevar verdaderamente al motivo por el cual quieres ser pastor. ¿Cuál es qué te está motivando a ser pastor? ¿Sí? Y te puedes rodear de pastores y pensar que tú puedes ser pastor porque así sucede, ¿no? ¿Qué le pasó a Saúl? O sea, estaba entre los profetas y pues se puso a profetizar, ¿verdad? Pero eso no significa que fuera profeta. Entonces, hay muchas características que tienen que venir acompañadas del llamado, porque una vez estando en funciones, ¿sí? En funciones, si una oveja es atacada por un demonio, un pastor va a ser atacada por 20. Y va a haber principados, potestades, huestes de maldad, va a haber muchas cosas que le rodean, ¿sí? Y cuando es aprobado es porque hay características que lo aprueban o características que lo reprueban. Y que pudo haber tenido un llamado pastoral, pero tomó decisiones equivocadas en el camino. Y eso ya lo desacredita para ser un pastor. Podrá ser un excelente maestro, podrá ser un excelente salmista, podrá ser un excelente conferencista, pero pastor ya no. ¿Sí? Entonces, eso lo califica, ¿sí? O lo descalifica un colegio apostólico, un colegio pastoral. Ahora, creo que entró un poquito tarde, porque dimos las características espirituales de un pastor, lleno del Espíritu Santo, una vida irreprensible, un buen testimonio, humildad, paciencia, firmeza, convicción, no iracundo, no soberbio, sobrio, vigilante, estudioso, sano en la fe,
que maneje una buena doctrina, no un nuevo en la fe, no un neófito, libre de relaciones matrimoniales que no le convienen, que tenga el don de enseñar, que sepa gobernar primeramente su casa y después la iglesia, separado de los enredos mundanos, consagrado a su llamamiento y un ejemplo vivo. Bueno, yo te recomiendo que leas Segunda de Timoteo, ahí viene la lista, dice el que anhela obispado, o sea, el que quiere un pastorado, buena obra desea, pero tiene que ser hallado así, 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 así. Entonces, eso es la mejor respuesta para contestar cuándo puedes saber si espiritualmente estás listo para ejercer un ministerio. Sí. Estas características avaladas por un colegio pastoral o por unos apóstoles. No es nada más de yo tengo llamado pastoral y me voy a ir a levantar mi propia iglesia y yo voy a trabajar, y como tengo amigos que son líderes o pastores jóvenes, pues me junto con ellos y ya la hice y hacemos cosas. No, eso así no es. Sí, claro, es como una carrera, si lo quieres llamar desde el punto de vista secular más que espiritual, pues para que tú puedas realmente ser certificado como profesionista, pues tienes que pasar por todo un proceso de una tesis, de defender la tesis, de hacer un examen final, ¿verdad? Y un cuerpo de sinodales va a aprobar o reprobar tu titulación o no. Y el ministerio pastoral cada vez ha perdido más seriedad. Al ministerio pastoral se le ha faltado mucho el respeto. Y eso Dios lo odia. Lo odia Dios. Se levantan pastores porque son unos fracasados en lo secular. Allá afuera no la hacen en nada porque son una bola de ignorantes, inútiles. Y pues como deja dinero el ministerio pastoral, cuando menos para comer, pues me dedico al pastorado, porque mi ego es tan grande que creo que sí puedo ser pastor, y porque hay algunos hermanos que me lo han dicho, es que tú deberías de ser pastor, tú deberías. Y entonces levantan iglesias, dividiendo iglesias, robándose ovejas. O sea, se ha mancillado el ministerio pastoral hoy por hoy. Cada vez es más denigrante la calidad de pastores que se están levantando. Hay un comentario de Dan BL que está muy bueno. Dice, creo que es duro, pero yo he escuchado que muchas veces es culpa del pastor que su propio hijo odie la iglesia, el ministerio de sus papás por el descuido de sus vidas, y sumarle que la iglesia piensa que los hijos de los pastores no pasan nada y son perfectos, solo por ser hijos de los pastores. Esta es una gran mentira, ¿eh? Una Aquí gran contesta, mentira. Lili contesta, ¿la tienes, Edith? Sí. Por favor, Sí, léela. y Lili contesta, no creo que sea culpa de los padres. Al final, cada hijo es responsable de decidir vivir como discípulo de Jesús, a pesar de los padres excelentes o que no lo sean. Excelentes o no que tenga. Claro, cada quien Hay tiene padres su maravillosos que libre predican con el ejemplo y sus hijos deciden vivir como el mundo y darle la espalda al evangelio. Sin embargo, sí hay una responsabilidad de sembrar en los hijos el evangelio, pero Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Gracias, Lili. Sí, o sea, no es eso es una gran mentira. O sea, no es como lo dicen. Los pastores, los hijos de los pastores son seres humanos. Viven exactamente igual que tú y yo. Tienen una autoridad delegada por Dios, y eso es algo que los hace totalmente distintos y con autoridad de decirte que sí y que no. A veces, a pesar de que tú dices, pero si él no lo hace, ¿a ti qué te interesa? Decía al principio el pastor, eso él ya te lo dijo, ahora es tú con Dios. Claro. No hay de otra. Alguien preguntó por ahí, me parece que es Ana Julia, me pregunta cuál es la cita bíblica de mi llamado. Te la voy a compartir. Está en Jeremías capítulo 15, del versículo 15 al 21.
pero solamente voy a leer ahorita del 19 al 21. Y dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esta es la palabra que el Señor me dio cuando me llamó. Yo tenía 15 años y cuando el Señor me dio esta palabra, yo todavía no tenía ni idea de cómo iba a llevarse a cabo el cumplimiento de esta palabra. Estaba entrando a la prepa en el primer semestre de preparatoria cuando el Señor me dio esta palabra, 15 años de edad. Se lo comenté a mi mamá y mi mamá me dijo: estás loca, tú tráeme un título universitario y luego ya puedes hacer de tu vida lo que tú quieras y irte a donde tú quieras. Ya después, en otra ocasión, contaré mi llamado, mi testimonio, pero fue muy claro. El Señor me dijo: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y yo voy a estar contigo y vas a ser como mi boca. Eso nunca se me ha olvidado y por eso yo enseño y proclamo la palabra de Dios, porque yo sé que Él me dijo que yo sería como su boca. Claro. Entonces, algo muy, muy fuerte. Aquí, perdón que interrumpa, aquí hay una pregunta. Dice: ¿nos pueden contar algunas cosas súper buenas de ser pastores? O divertidas también, dice. Sí, o sea, creo yo que va a depender mucho del temperamento del pastor. O sea, yo puedo decir que soy, bueno, ustedes dos doctoras en psicología, ¿qué soy? Soy sanguíneo, soy... Es hijo de Dios. Aparte, ¿no? ¿Qué temperamento? ¿Qué temperamento tengo? Colérico, sanguíneo. Entonces, dos. Sí, y los combinas, los metes en la licuadora y haces cosas increíbles, ¿no? El ministerio pastoral está lleno de muchas emociones, de muchas bendiciones. No todo es lucha, no todo es necedad, no todo es estar jalando. O sea, hay aventuras. Yo me podría pasar, mucha gente me dice: ¿por qué no hacen un libro de todas las aventuras que han pasado? Hemos disfrutado el ministerio de una manera impresionante, los milagros que Dios hace frente a nosotros. Esas son experiencias inolvidables. En un culto, en un evento, en un viaje, es impresionante cómo Dios nos puede sorprender. Es emocionante, ¿no? Recuerdo que en uno de los viajes en la India, era formidable las experiencias espirituales que pasamos ahí. En donde predomina la brujería, la santería, los demonios están ahí visibles, presentes. Y como por ejemplo, en una ocasión estábamos en una ciudad y ya nos habían descubierto que éramos pastores porque hicimos un revuelo en un pueblo en donde toda la gente, todo el pueblo terminó convirtiéndose al evangelio. Entonces eso fue un revuelo, nos estaba buscando la policía para detenernos y mandarnos de regreso a México. Y eso quién sabe, porque tal vez hubiéramos estado en la cárcel. Y mientras la policía estaba buscándonos en toda la ciudad, porque toda la policía estaba buscándonos, yo estaba sentado junto al director de la policía de esa ciudad en un concierto que nos invitaron, donde estaba ahí mucha gente de la política celebrando el día de Krishna, el cumpleaños del dios Krishna, y nos invitaron para conocer el evento cultural. Y yo sentando y degustando con el mero de la policía, mientras toda su runfla nos estaba buscando para detenernos. O sea, tú dices: wow, o sea, Señor, hasta se reía, yo creo, con nosotros, y yo creo nos preguntaba: ¿qué onda? ¿Cómo me salió? ¿Sí? ¿Cómo estuvo la aventura, no?
Y ya al otro día salimos de esa ciudad y bueno, todos felices y contentos. Y de así te podemos hablar de aventuras impresionantes, de cómo el ser cristiano, para empezar, es toda una aventura. No es aburrido. No. Y el Y- ser pastor, no, y ser más pastor, todavía, más es bendición. increíble cómo Dios te va confirmando a través del tiempo. Pues yo creo que dejaremos para un programa, no el próximo, sino más adelante, un programa solo para contar las aventuras. ¿no? Sí. Creo que sería Una lindo. Un Indiana Jones. Una aventura pastoral, sé Indiana Jones. Sí, algo así. Sí. Pues yo les puedo decir por experiencia propia que vivir con este pastor es toda una aventura también. Nada, absolutamente nada se deja a ver qué pasa. Es realmente una diversión continua. Yo nunca me aburro, yo nunca estoy aburrida. Y luego mi hija hace mancuerna con él, pero sí perfectamente. No, mi vida no es nada aburrida. No, de hecho aquí dice Lili, yo recuerdo como su hija que dijo una vez ella, mis padres no trabajan. O cuando el pastor llevó al partido de fútbol las pantimedias de la pastora. Sí, sí. Me acuerdo que teníamos un equipo de fútbol en la iglesia y pues yo jugaba, bueno, dice que jugaba con ellos, ¿no? Y me acuerdo que ese día ya se nos hacía tarde, llegó por ellas para ir al partido y le digo a Lili, sube por favor, y están tendidas las medias, mis medias de fútbol, bájalas por favor, sí papá, pero córrele hija. Entonces las baja. Yo le dije, dile que son Tus calcetines tus de fútbol. calcetines de fútbol. Y yo, gorda, son medias, que Se sepa, llaman son medias. medias de fútbol. Entonces llego al lugar, llegamos al vestidor, ya estaban todos los muchachos cambiados, esperándome, el otro equipo estaba también ahí, ya estábamos platicando y todo. Llego yo, me empiezo a desvestir y todo, me pongo los shorts, la playera y todo, y voy sacando unas pantimedias. No, pues ya sabrás. No, salí muy coqueto a jugar porque tenía que jugar, salí muy coqueto a jugar. Con sus pantimedias que me había volado a mí del tendedero. También hay un comentario de Edgar Manzano que dice, debería de haber también un programa donde los hermanos contemos las superaventuras que hemos pasado con nuestros pastores. También. Sería padrísimo, sí. También. Sí, yo también, me sumo a la moción. Sí. Sí, es toda una aventura literal. Tenemos muchos comentarios, muchos saludos. Gracias a todos. El tiempo se nos fue, perdónenos, pero tenemos que ir cerrando. Es maravilloso el llamado al ministerio. Amén. Es maravilloso. Hablamos del pastoral porque el Señor nos llamó a ministrar como pastores, pero el llamado a cualquier área del ministerio es maravillosa, maravillosa. Y bueno, dentro del mes del pastor no quisimos dejar pasar la oportunidad de celebrar, honrar a nuestro pastor principal, a nuestro pastor Mario. Bendecimos la vida de todos nuestros demás pastores en Grupo Vida Nueva, el pastor Daniel y Carla, Fernando y Patricia, Juan Carlos y Jacqueline, Roberto y Priscila. Creo que es una bendición poder bendecirlos a ellos. Instamos a cada una de sus congregaciones a que en algún día del mes de septiembre celebren de alguna forma la bendición de tener pastores. Amén. Que les hagan sentir amados, apapachados, cobijados, que como iglesia están agradecidos con Dios por la vida de sus pastores. Ámenlos, cuídenlos, hónrenlos, edifiquen sus vidas, provéanles de lo que les hace falta para poder cumplir con el ministerio. Denles tiempos de esparcimiento, de descanso, de alegría, de gozo, en la medida de las posibilidades de cada persona o familia, o júntense como congregación y hagan algo especial para sus pastores durante el mes de septiembre, que nunca pase desapercibido.
Amor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, chicas, gracias, cabina. Nos vamos, que el Señor les bendiga. Gracias a todos por escribir, por comentar. Estaremos leyendo y contestando sus comentarios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Gracias por ser nuestros pastores. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.